Bueno, ¿cuántos están hoy día pasando por alguna situación difícil? ¿Cuántos están pasando por un momento de prueba? Bueno, yo creo que en el devenir de la vida del creyente, del cristiano, del discípulo, de aquel que sigue al Señor, vamos a pasar por innumerables circunstancias y vamos a pasar por caminos dolorosos, lo que nosotros conocemos como procesos difíciles, procesos penosos, procesos que nos cuestan. Pero usted y yo tenemos una esperanza, y esa esperanza se llama Cristo Jesús, ¿verdad? Esa es la que nos une a nosotros más que la ¿verdad? Más que la selección, porque hoy día todos somos Ecuador, pero más luego Dios mediante. ¿Cuántos creen que hoy día gana la selección? ¿Y si pierde? ¿Verdad? Entonces, el caminar con Jesús no es un camino de emotividad, de emociones. No es un camino de obligaciones, porque imagínense tenerlos acá obligados a ustedes. Venir acá domingo tras domingo, reunión tras reunión, nexo tras nexo. No podría, hermanos, ni ustedes tampoco, ¿no? Porque hay un momento en que no, ya uno se revela. Entonces, no va por ahí el camino de seguir a Cristo. A veces las personas han querido mantener una relación con Jesús en base a una religión, a una práctica, en base a una creencia, a hábitos, en base a lo que me enseñaron desde pequeño. Pero cuando uno viene en la fricción, en los problemas, como que eso no es suficiente para mantenernos sostenidos a lo que hacíamos, lo que creíamos, lo que vivíamos, ¿verdad? Entonces aquí viene el ingrediente de lo que les hablé la otra vez, y es lo que hemos estado hablando esas semanas: la fe. ¿Qué es lo que necesitamos para seguir a Jesús? ¿Qué es? La fe. Pero la fe no es un combustible mágico, no es una ropa que me pongo. La fe es un depósito, es algo que yo he recibido, sostengo, mantengo, cuido. La fe es mi identidad, no es lo que hago, es lo que soy. Porque hay personas que dicen: no, es que yo soy de la fe cristiana o de la fe evangélica. No, es mi identidad. No solo los domingos, o no solo ciertos días, o cuando yo estoy todo bien o todo contento, es siempre. Y hoy día les quiero hablar, la vez pasada les hablaba de Juan, indiscutiblemente que este hombre con toda la historia nos llamaba la atención lo que pudo y alcanzó a escribir, ¿no? Que esta es la fe que vence al mundo, ¿verdad? Pero hoy día quiero hablarles de un hombre que no necesita mucha presentación, porque si encontráramos un paladín de la fe, un exponente de la fe, creo que ustedes automáticamente están pensando en la misma persona que yo estoy pensando. Hombre que sufrió cárceles, prisiones, palizas, persecuciones. Hombre que fue sentenciado en muchas ocasiones y Dios lo libró, pero terminó en el martirio. ¿De quién estoy hablando? Pablo, el apóstol Pablo. Dwight L. Moody, que fue un famoso predicador estadounidense del siglo XIX y XX, dijo: Roma jamás tuvo un conquistador como Pablo dentro de sus muros. Y esta es la paradoja, ¿no? Porque mientras los romanos querían deshacer, el imperio romano quería deshacer el cristianismo, dentro de ellos mismos nació un ciudadano, porque Pablo era ciudadano romano por nacimiento, un hombre que sobrepasó el imperio, sobrepasó su historia, y hoy no tenemos ruinas de Pablo, pero todos nosotros hemos sido bendecidos por las palabras de Pablo. ¿Alguien dice amén, hermanos? Dice, y Dwight Moody, este predicador, decía: Roma jamás tuvo un hombre tan poderoso como Pablo dentro de sus fronteras, aunque el mundo lo menospreciaba
y tal vez parecía pequeño y despreciable, a los ojos del cielo era el hombre más poderoso que haya pisado las calles de Roma. Probablemente nunca habrá otro como él recorriendo esas calles, porque el Hijo de Dios caminaba con él, y la forma de tener un espacio, una intimidad, siempre lo mostraba su vida y sus escritos. Por eso Pablo va a llegar a escribir en 2 Timoteo 4:7: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he guardado la fe. Y en esta versión dice: y he permanecido fiel. En otra versión dice: he librado una buena batalla, he llegado al final de mi camino y he mantenido la fe. Guardado, permanecido, mantener la fe. Lo que Pablo nos está aquí desafiando es a entender que lo que creemos no es simplemente un libro, una iglesia, un muro, un edificio. Es mucho más. Es parte de nuestra vida, hermanos. Y es como hoy día que estamos inundados por videos en las redes sociales de ecuatorianos en todas partes, especialmente donde se está jugando el mundial, saltando alrededor de una bandera o de un color, declarándole a las demás personas o a otros países: nosotros somos Ecuador, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos algo mucho más que sencillamente un país que nos dio nacer. Nosotros tenemos un espíritu, una nueva vida, un perdón, una esperanza, una misericordia, una reconciliación, la vida del mismo Hijo de Dios. He guardado la fe. Por eso otra versión dice, en esa versión, que es: la contienda desesperada, tensa y agonizante, marcada, la he combatido como un luchador hasta el final, y ahora descanso en su victoria. Mi carrera como corredor la he terminado y ahora descanso en su meta. La fe que se me ha confiado como un soldado la he mantenido a salvo mediante la vigilancia constante, y se la devuelvo al que me la dio, a mi capitán, a mi Jesús. Pablo entiende que la fe es un acto de lucha, de permanencia. Así que cuando hablamos de tener fe en Cristo, usted está diciéndome y usted está testificando a otros que usted va a luchar por esa fe. Que no es solamente que usted por la fe va a recibir todo lo bueno, que por la fe se abrirán las puertas, que por la fe todo va a cambiar. No, la fe implica guerra. Diga conmigo: pelea, lucha. Nos implica a nosotros estar constantemente preparados para la batalla, estar ahí. Una de las cosas que hacen siempre los soldados es dar mantenimiento a sus armas. Ustedes ven en muchos lugares, en películas seguramente, o aquellos que han tenido la experiencia de ser conscriptos, sus soldados tienen que estar siempre limpiando el arma, armándola, desarmándola, armando, porque tienen que conocer cada mecanismo, cada parte de esa arma que se le ha entregado, para poder contender, para poder batallar en el momento que sea requerido. Y en cambio nosotros muchas veces cometemos el error de creer que la fe es algo que se me confió y lo guardo, y solo digo yo tengo fe, y como que la fe no tengo que hacer nada, la fe como es gratuita. No, hermanos, la fe hay que guardarla, hay que mantenerla, hay que preservarla, hay que esperar para luchar la fe. Cuando Pablo dice he peleado la buena batalla, él está usando una palabra en el griego que implica competencia atlética, que habla de los juegos que Pablo y la gente de su época estaban acostumbrados a verlo tras un premio. Entonces la fe para usted y para mí es también una competencia para hallar
el supremo premio, que es el recibir la felicitación y la bienvenida de Cristo Jesús cuando diga: ven, buen siervo fiel, sobre poco te puse, sobre mucho te pondré. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Pero hoy día queremos que todo nos salga tan fácil, tan bien, que nos olvidamos que tenemos que batallar. Así que cristiano que está pasando por prueba tiene que usar la fe. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Cristiano que está pasando por lucha tiene que mantener la fe. Los atletas, los gladiadores de la época de Pablo, que luchaban, se sacrificaban, incluso morían en la arena, demostraban que estaban por ganar el premio o la libertad o el perdón, si fuese el caso. Pero ellos tenían que estar ahí esforzándose. Por eso Pablo usó este término para comparar el estilo de vida requerido por usted, para mí, para todos aquellos que hemos sido llamados a la fe en Cristo Jesús. La única manera que la iglesia va a cambiar es cuando mantengamos una fe viva. No va a ser de otra forma. No va a ser porque otros hagan. No, hermano, depende de usted, depende de mí, depende de todos, de mantenernos vivos en esa fe que se llama Jesucristo, de guardar. Yo sé que todos ustedes tienen algo precioso, algo de valor en su casa y lo guardan. No es para todos los días, porque tienen temor de que alguien venga y de pronto se los robe, ¿no? Entonces eso no es algo especial. Entonces nuestra fe es algo especial, es un tesoro que tenemos que aprender a batallar, a luchar. Cuando usted se queda encasillado, cuando usted se queda pasivo, su fe se va perdiendo, se va diluyendo, se va apagando. Usted tiene que aprender a competir en la enfermedad, en la carencia, en la oposición, contra el enemigo, contra usted mismo. Usted tiene que aprender, no sirve de nada quedarme aquí, yo tengo que avanzar. Cristo lo hizo, yo también lo haré. Otros se levantaron, yo también me levantaré. Yo no tengo fuerza, pero mi fuerza viene de Cristo Jesús. Amén. Entonces, la segunda parte de este verso, Pablo nos habla de que no solamente es competir, sino esforzarse. Esforzarse como para entrar. De la palabra que viene de nosotros, esta palabra griega se derivó la palabra angustiarse. Pablo dice que la fe le causaba angustia, el esfuerzo por alcanzar y por llegar. Por eso él no podía estar tranquilo. Ustedes dicen, pero Pablo hizo tanto, ¿no, hermano? Y yo me acuerdo en aquel capítulo 20, 19 de Hechos, cuando un profeta le dice: mira, el dueño de este cinturón, que era Pablo, le esperan prisiones, le esperan maltrato, le esperan tantas cosas malas, y probablemente le dijo la muerte. Pero Pablo dijo: yo estoy para eso y para mucho más. Yo por mi Cristo voy a seguir angustiándome, voy a seguir esforzándome, voy a seguir peleando. Pero cualquiera de nosotros hubiéramos dicho: bueno, Señor, yo ya te he servido tanto, ¿verdad? Yo ya lo que quiero es jubilarme, Dios mío. Señor, yo ya que he padecido tanto. ¿Cuánto es, verdad? ¿Sí o no? Usted, ¿verdad? Usted quiere angustiarse, hermano, quiere sufrir por Cristo Jesús. ¿Sí o no? Ni sí ni no, son tibios, hermano. A ver, ¿cómo es? ¿Verdad? Entonces Pablo dijo: no, para las que estén yo estoy, decía Pablo. Y cuando Pablo escribe esta epístola a Timoteo, él estaba en la prisión romana. Ya es una de las últimas cartas de Pablo, esperando su ejecución. Por eso él, inspirado en el Espíritu Santo, atina a decir: he peleado la buena batalla, he corrido la carrera, he guardado la fe. Así que yo ya estoy siendo ofrecido en sacrificio y el tiempo de mi partida está cercano, como dice el verso 6 del capítulo 4. La fe que he recibido como soldado
la he mantenido vigilante, constante. Hermanos, ¿cuántos acá tienen el glorioso privilegio de ser casados? Solo Caluquita el contento, el demás. ¿Cuántos son casados acá? Hombres casados, hermano. Pero sonría, mi hermano, sonría, más que sea el intento. Por eso es que los maltratan en la casa. Ustedes no se ayudan, hermano, de verdad. ¿Cuántas mujeres están casadas acá? Vamos a hacer consejería matrimonial en esta iglesia, pero urgente, hermanos. Entonces, ustedes saben que los hijos se van a ir un día. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén, verdad? Cristo vive. ¿Sí o no? Algún día los hijos, viva con esa esperanza, mi hermano. Algún día los hijos se irán. Yo estoy orando cada día, ¿verdad? Entonces, ¿con quién usted se va a quedar? Con su viejito, ¿verdad? Con su viejita. Entonces tiene que tratarlo bien, ¿verdad, Mayrita? Ya no tiene que pelear, maltratarlo, gritarlo, ¿verdad? Tiene que tratarlo bien, porque llegarán al final del tiempo que, como yo he conocido lamentablemente a muchas personas, que lo único que los tenía unidos eran los hijos. Se fueron los hijos, no hubo nada más, porque nunca cuidaron su relación. Y esa es la idea que Pablo nos demuestra acá, nos desplaya acá en la fe, de tener y cuidar algo. Yo tengo que cuidar a Carmita. Usted por eso ve a Carmita tan joven que se la ve, hermano, tan bendecida. De verdad que a veces yo le envidio a Carmita por el buen gusto que tiene, ¿verdad, hermanos? Pero si yo no cuidara a Carmita, ella fuera una mujer amargada, maltratada y todo. Y a la vez a mí también ella me cuida, ¿no? La gente no cree que yo tengo apenas 40 años, ¿verdad? Recién cumpliditos. Pero entonces usted tiene que cuidar lo que ama. Y Pablo decía, yo amo tanto lo que he recibido de Cristo que me ha angustiado. Y es como saber cuando alguien está enfermo, como me ha pasado estos días. Yo he visto la angustia de mi esposa cuando estoy muy enfermo y ella está ahí, que se levanta de madrugada y está viendo, y a veces la encuentro tocándome la nariz y le digo, ¿qué haces? Quiero ver si estás respirando, ¿verdad? Entonces, le pregunto a usted, mi querido hermano y hermana, ¿usted tiene así una fe que cuida? ¿Usted así cuida su fe? ¿O a lo que sale de acá de la iglesia se acabó la fe? Tenemos que vivir, Pablo usa esa palabra, es tremenda, angustiado por la fe en Cristo Jesús. Angustiado. Por eso cuando en Juan 14:15 Jesús le dijo a sus discípulos que guardaran, en griego tereo, mis mandamientos, les estaba diciendo, consérvalos, tenlos intactos, manténlos vigilados de una forma meticulosa, cuidadosa. Y de todo lo que recibió Pablo, parece que esto le caló mucho en el corazón, le pegó mucho en el corazón, y él dijo, voy a mantener mi fe, voy a cuidarla, voy a fijarla. Por eso Pablo va a escribir, mantengan su mirada, porque en la época de Pablo no había los sistemas GPS que tenemos nosotros, así que ellos y muchos no tenían lo que posteriormente se va a desarrollar como la brújula, así que se guiaban por estrellas, por puntos reconocibles. Había un vigía y ese hombre tenía la obligación de estar atento al horizonte para saber que la nave iba por buen camino, que era guiada. Entonces Pablo toma esa palabra de vigilante, mantengan la mirada en Cristo Jesús. Hoy día yo veo lamentablemente que en muchas iglesias a veces hay un problema con los pastores o el pastor, y la iglesia se derrumba porque la mirada era en el pastor. La mirada no está en el pastor, hermano, en ningún pastor, porque el hombre le va a fallar. Diga conmigo, el hombre
La mirada está en Cristo Jesús, Jesucristo Rey, el que se levantó la muerte, el que dejó la cruz vacía, el que la tumba la movió. Él, en Él está la mirada. Así que olvídese de los hombres. No, que mi líder es así, que a mí no me gusta el nexo, que a mí no me gusta el hermano, que los hermanos me sentaron allá. Ay, que a mí, yo llegué y ya no había ni pan en la cafetería. Hermano, olvídese de eso. Que perdió, que Ener Valencia no hizo nada. Olvídese de eso, hermano. Mi mirada está en Cristo Jesús. Guarda la fe. Diga conmigo, guarda la fe. Guarda la fe. Pablo, lo que le ayudó a él, y él mismo lo testifica, ¿ustedes se acuerdan? Ahí parafraseando, es que cuando yo conocí a Cristo, yo no corrí a los que eran los principales para recibir afirmación, reconocimiento, ayuda, guía. No, yo esperé en el Señor y me mantuve. Y después de ciertos años subí y conocí a Jacobo y creo que a Pedro y hay algunos. Pero no es que yo fui por los hombres, que como todo el mundo se pueden imaginar en esa época, todos se volvían. Es que vienen los apóstoles, que vienen los discípulos. Y Pablo no, yo he recibido algo y lo mantengo y lo guardo. Y hoy te pregunto, hermano, ¿qué has recibido tú? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es el motor de tu vida cristiana? ¿Qué es lo que te motiva? ¿La arenga de un pastor, el mensaje, la música? Tal vez algún muchacho, una muchacha, tu esposa que te peñizca, tu esposo que te dice vamos a la iglesia. ¿O es la fe en Cristo Jesús? ¿O es eso que hemos recibido nosotros y que debemos guardarlo? Mantén tu mirada. Pablo tuvo que pelear contra los judaizantes que le decían dejen esto de la fe y volvamos a la ley, como en Gálatas que está escrito. Pablo tuvo que pelear contra los argumentos filosóficos vacíos y engañosos de los griegos, y ustedes lo van a leer en Colosenses. Él tuvo que pelear con todo eso para sacarle a la gente esto, porque había los estoicos y estaban que nada de la materia, de que nada lo de la carne es bueno, sino que había que sacrificar, como hay una tendencia hoy día, ¿no? Una tendencia que volvamos a lo natural, que volvamos a todo eso, que seamos puros y todo esto. Pablo tuvo que pelear contra aquellos que querían mezclar la fe, los gnósticos y las otras religiones, como se van a leer en muchas de sus cartas. Mantener la fe para Pablo fue seguir las pisadas de Cristo. Cristo no vino para ser rico en la tierra, porque hoy día se nos ha movido esa meta en la cabeza, ¿no? Está bien, mi querido hermano, todos queremos vivir bien y le damos gracias a Dios porque usted y yo podemos, no sé, podemos decir que estamos en un país que aún podemos tener cierta libertad, no hay persecución como lamentablemente está pasando en países del África musulmanes que están masacrando y asesinando hermanos cristianos diariamente. No estamos en un país de guerra, no estamos en una guerra abierta, claro, hay una guerra interna que usted y yo sabemos de la violencia y todo eso, pero estamos aquí, hermanos. Entonces, si mantenemos la fe, ¿por qué no la compartimos a otros? Porque guardar la fe no es como aquel hombre de los talentos que la escondió y no hizo ganar nada y el Señor le reclamó: ¿por qué escondiste lo que te di? ¿Por qué más que sea no lo llevaste al banco para que gane intereses? No, le reclamó que la fe no es para ti. Esto que hemos recibido, y Pablo recibió y mantuvo sus ojos vigilantes, era para compartir a otros, guiar a otros. Entonces, ¿por qué la escondemos, mis queridos hermanos? ¿Por qué en nuestros nexos nos juntamos los de siempre? No, tenemos que abrir la puerta, hermano, y insistirle a otro que venga, como dice la escritura que es la fe, esforzarse a entrar angustiados. Claro que no van a tener mucha credibilidad si nuestra fe habla mal de nosotros, si yo no vivo una vida de testimonio, porque muchas personas
podían decir muchas mentiras, pero eran mentiras acerca de Jesús y muchas mentiras de Pablo. A Jesús y a Pablo lo mataron con mentiras, por mentiras. Entonces, que se hable de nosotros, que sigan hablando, pero que sigan hablando mentiras, hermano. Que sigan en estos días que hay una efervescencia por esto del mundial y todo esto. No nos olvidemos de nuestra fe. Amén. De nuestra. Celebremos, hermano, porque estamos en este mundo, celebremos también, somos partes. Yo no digo que no, pero no recordemos que el mundial pasa, la copa pasa, pasan las cosas, pero Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Alguien lo cree esta mañana? Y Pablo fue más allá, hermanos. En 1 Corintios 16:13 lo dice muy crudamente: velad, estad firmes como soldados en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Va más allá de simplemente de estar bien, de creerlo. Dice Pablo, tienen que ir incluso a sostenerse con la fuerza que Dios les ha dado como hombre y como mujer, con todo tu ser, con todo tu cuerpo. Pablo dice: guarda lo que se te ha confiado, mantente alerta, permanece en la sana enseñanza que te ha sido compartida y compórtate como hombre por esa palabra que has recibido. Noten que aquí la enseñanza es imperativa, de estar en un estado actual, presente de mi deseo, pero también presente para obedecer en el Espíritu Santo de Dios. Mantén el estándar de la enseñanza. Es decir, yo no puedo cambiar. Hoy día, lamentablemente, mucha gente tergiversa, manipula, manosea los textos de la Escritura y lo cambia en la manera que desean, simplemente para engañar o para justificar sus deseos. Pero uno tiene que estar firme en la palabra, firme en la verdad, lo que hemos aprendido. ¿De qué nos sirve, mis queridos hermanos, decir que sabemos tanto y mi familia no lo muestra? ¿Dónde está el corazón de mis hijos? ¿Dónde está el corazón de mi familia? El corazón de mi familia debe estar alrededor del servicio de la palabra, alrededor del servicio de Jesús. ¿De qué nos jactamos? Tal vez usted puede saber mucha retórica, teología, puede tener mucho conocimiento, puede ser que hasta en la vida le haya ido bien, tenga algunos bienes, pueda presumir de esto y lo otro, pero ¿dónde está el fruto de tu fe? El primer fruto de nuestra fe comienza en la casa. ¿En dónde comienza el fruto de la fe? Entonces, ahora que nos han inundado y casi hemos perdido lo que significa ser padre, porque hoy día se nos habla y se va en contra del patriarcado, de la paternidad. Hoy día se nos quiere tergiversar la influencia del hombre en la casa, la influencia de la madre en la casa. Y hoy día más claro, cada cual vive lo que quiera vivir. No, nosotros tenemos palabra de Dios de cuidar a nuestros hijos. Enseña al niño su camino, porque aun cuando fuera viejo, ¿verdad? Que no sea el revolcón, no sea la tribulación, no sea la angustia, no sea la enfermedad, la muerte, Dios no lo permita, y donde tengamos que arrepentirnos. Por eso Pablo decía: portaos virilmente, varonilmente, esforzaos. Hermano, hermana, es que no quiero tener problema con mis hijos, ya no quiero pelear. Hermano, pelea la buena batalla. ¿Cuántos lo creen esta mañana? Amén. Yo siempre les digo, hermano, yo estoy aquí por mi mamá. Mi mamá me botó de la casa y eso me hizo pensar: estoy tan mal que yo necesito cambiar.
Y yo soy el engreído, yo soy los ojos de mi mamá. Hoy día mi mamá se fue con el mundial a estar en el banderazo, por eso no vino mi mamá. Mi mamá seguramente estará en la 9 de octubre bailando allá, pero bueno. Pero yo estoy aquí porque mi mamá un día me dijo, me marcó la raya. Y yo ya era viejo, 28, 27, ni me acuerdo, hermanos, 28, 27. Entonces, ¿por qué, hermanos? Nuestro primer fruto de la fe es nuestros hijos, nuestra casa. ¿Sabes dónde está el corazón de tus hijos? ¿Dónde está el corazón de tu hija? Porque hay lobos. ¿Cuántos saben que hay lobos, hermano? Hay cocodrilos, ¿sí o no? Hay ratatá afuera, ¿verdad, hermanos? Usted tiene que cuidarla. Usted tiene que cuidar el corazón de sus hijas, el corazón de sus hijos, porque también hay lobas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Hay lobas también. De todo da la mata. Entonces usted tiene que cuidar. Pablo nos proclama que debemos mantenernos fielmente a esa palabra, protegerla, porque proteger su verdad nos protege a nosotros. Yo no tengo que estar acá rato que con la amenaza, que con el reto, que con el palo. No, hermano. Cuando la palabra y la verdad llega al corazón de un joven, lo cambia, lo transforma, lo motiva. Me pasó a mí, le pasa a todos. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Pablo dice, guarda la fe para que cumplas tu propósito en este mundo. Y Pablo decía, mi propósito es ser un mensajero a los que no lo creen, a los que no sabían, a los gentiles, al desecho, porque en el mundo judío ellos eran el centro del universo. Fuera de ellos no había nada, no existía nada. Lo demás eran como que no servían, que eran como seres que no tenían esperanza. Pero Pablo dijo, Dios amó al mundo, por eso me mandó a mí. Pablo nunca vaciló su compromiso, se sostuvo. Pablo nos enseña que mantener la fe nunca será fácil. Así que, hermano, no me venga con que tira la toalla. No me venga con que está apagado. No me venga porque a mí no me dan oportunidades. No me venga que a mí no, yo quiero servir y no me dejan. No, hermano, servicio hay en todos lados. La iglesia está en cada esquina, en cada barrio, en su trabajo, en el mercado. La iglesia no está en 6 de marzo y Vacagalindo. La iglesia está en todos lados. ¿Cuántos lo saben, hermanos? Satanás, ¿cuántas veces quiso sabotear la obra de Pablo? ¿Cuántas veces vinieron a amenazarlo? Vinieron los legalistas, vinieron los gnósticos, vinieron sus enemigos familiares. Vinieron calumnias, vinieron contra, incluso de la misma iglesia que él sembró, los corintios, se burlaban de su integridad, de su apariencia. Y él, todo lo tengo por basura. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cuántas veces Pablo recibió palizas, encarcelamiento? ¿Cuántas veces estuvo ahí perdido, abandonado, con hambre? Pero Pablo decía, voy a guardar la fe. La fe implica que nunca será una batalla sencilla, mis hermanos. Por eso usted y yo, como discípulos del Señor, tenemos el custodio de la fe. Hoy que es tan peligroso, hermano, trabajar de custodio, los que saben, de guardaespaldas, porque tienen que cuidar a esa persona y es un riesgo. Es un riesgo y hemos visto lamentablemente que muere la persona y los custodios también mueren con él. Pablo dice que él es un custodio, un guardaespaldas de su fe, de ese glorioso tesoro, mediante la creencia, mediante la palabra y mediante la exposición de la predicación del evangelio contra oposición hostil. El epitafio de Pablo podría hacer: no miré nunca atrás, seguí adelante mirando a Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿cuántos de nosotros
ante las provocaciones y ante las limitaciones nos hemos detenido, ante la enfermedad, hermanos, ante la batalla. Y uno dice, pero Señor, si te estoy sirviendo, ¿por qué me pasa esto? Porque necesito que pelees más fuerte. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Por eso Pablo en su última carta, en sus últimos momentos, le dice a Timoteo: conserva tu fe, conserva lo que has recibido, Timoteo. Él escuchó, consideró la palabra de Dios. Pablo no podía dar lo que no tenía. Hermanos, si nosotros queremos tener una familia bendecida, pasémosles a ellos también el custodio de lo tesoro más grande. Yo sé que a veces como padres nos afanamos por darles una buena educación, por dejarles algo, por dejarles una casa, un futuro, una esperanza. Pero dejémosle lo más valioso, el conocimiento de Cristo Jesús. Con Cristo Jesús, ellos, como veíamos la vez pasada, conquistarán al mundo. ¿Cuántos lo creen, hermano? Mantener la fe nos va a implicar recordar qué nos llevó a ella. Por eso usted como cristiano, con esta palabra que le gusta hoy día tanto a los millennials, tenemos que ser intencionales. Intencionales. Estudie, prepárese, lea, entienda. Gracias a Dios hoy día hay tantas herramientas para comprender el texto antiguo, el griego, koiné, que se llama el griego con que se escribió el Nuevo Testamento, o el hebreo o el arameo del Antiguo Testamento. Hay tantas herramientas, hermanos, que usted no necesita ser acá una eminencia. Usted simplemente un poquito de disciplina, leer un autor, leer otro autor, y usted va conociendo y profundizando lo que sabe, y enseñar y entender cómo explicar a otros y hacerlo sencillo. A veces yo veo a muchas personas que dicen mucho pero no dicen nada, hermanos. Y yo soy enemigo, con mucho respeto le digo, yo soy muy enemigo de eso. A mí me gusta decir 3, 4 cosas y ya. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No me gusta dar tanta vuelta, pero a veces hacemos tan difícil el evangelio. El evangelio es tan sencillo. Miren cómo Jesús le enseñaba al pueblo por parábolas para que entendiese. Usted tiene que saber cómo es su audiencia en su casa, en su nexo, en su barrio, sus amigos. ¿De qué me sirve venir acá, hermanos, y hablarles acá de lo que yo sé, teología, griego y todo eso? ¿De qué sirve, hermano? Solo para que digan, uy, el pastor sabe bastante. No, ¿de qué sirve, hermano? Lo que usted debe saber bastante es de Cristo Jesús, no de Samuel. Usted tiene que saber más de Cristo que de mí. Usted tiene que entender que Pablo soportó todo por la presión, por la angustia, por ese deseo desesperado de tener guardado lo que ha recibido, y le proclama a Timoteo: aviva el don del llamado que hay sobre ti. Lo que has recibido, compártelo a otros, decía Pablo. Por eso tenemos que ser fervientes en la palabra, fervientes en lo que reciban. Deuteronomio 4:9 dice: tengan cuidado y vigilen atentamente para que no olviden lo que sus ojos han visto, ni lo dejen borrar de su corazón mientras viva. Enséñenle a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Era tan importante para los judíos preservar su identidad, que aun cuando ellos no tenían aún los signos para escribir, era la tradición oral que la repetían, y después vino la escritura. Y para ellos era tan importante la escritura que guardaban con mucho celo y amor sus rollos, de que hablaban de su Dios y del pacto. Por eso, mantener la fe que Pablo le pedía a Timoteo, le decía: ama la verdad, comprométete con la palabra de Dios. Pero también no nos podemos quedar en esa parte, sino que mantener la fe implica crecer en Cristo Jesús. Usted sabe que cuando el agua está estancada, ¿qué le pasa? Se pudre. El agua hay que dejarla correr.
Ahora que tengo un gato que me ha venido a vacunar, entra a mi casa, come y se va. Así ese gato. No es mío, es de un vecino, pero ya él entra a la casa, hace bulla, exige, pide y se va. Yo no me daba cuenta que nunca he tenido gatos, hermano. Yo no sabía por qué el gato no quería tomar agua en un tacito, en esos platitos, como los perros. Porque el gato por su instinto dice que el agua que no se mueve puede estar mala. El agua tiene que correr, entonces él tiene que tomarle la llave o esas cositas que ahora ponen como fuente. ¿A cuántos les gustan los gatos acá? Qué pena, hermano. Bueno, usted no puede ser una fuente estancada, mi querido hermanos. Tiene que dejar correr lo que Cristo te ha dado. Tiene que entregarle a otros. Tiene que desbordarse. Por eso decía, el que viene a mí, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Mientras todos estaban de fiesta y celebraban que el mundial, que Ecuador, Cristo gritó, en su interior correrán ríos de agua viva. Porque esa es la fe. La fe es algo que tiene que hacernos y ayudarnos a crecer. Jesús es la fuente de nuestra fe. Por eso yo recuerdo con anhelo y agradecimiento de dónde me sacó Cristo, de dónde me arrancó Cristo. Si tú estás aburrido, acuérdate tú cómo eran tus domingos antes, sin esperanza, con Chuchaki, Chiro, tal vez en qué parque dormido. ¿Tú te acuerdas de eso, hermano? Cuando tú andabas llorando y prometiéndole a Dios que si te daba un trabajito, Dios te dio el trabajo. Que si yo me caso, soy tan feo, y Dios te dio una esposa. Y ahora tienes una familia. ¿Cómo no le vas a agradecer al que vive para siempre, mi querido hermano? ¿Cómo tú no vas a vivir para Cristo? Acuérdate de donde Cristo te sacó. ¿Cuántos lo saben, hermano? Acuérdate de donde Cristo nos rescató. Entonces, ¿por qué nos estancamos? Tenemos que ser gente de fe activa, estudiantes de la palabra, pero también predicadores de la palabra. Hablar de uno y hablar de otros. Hoy día todos queremos andar con la camiseta porque todo el mundo anda con la camiseta y es la fiebre. Bueno, hermanos, pero antes de esa camiseta está la camiseta de Cristo y esa nunca se la saca y usted tiene que mostrarle a otro. La camiseta de Cristo brilla para todos. Antes de todo, hermano, que la copia, que me compré la original, le tengo una buena noticia. La camiseta de Cristo no tiene copia. O es o no es. ¿Cuántos lo saben esta mañana? Amén. Por eso, como Pablo estaba gozoso, yo estoy listo. Si fuera guayaco, yo estoy ready. Timoteo, me voy con gozo, porque he mantenido lo que se me confió. Y voy a ver al Señor y le voy a mirar a la cara y le decir, Señor, lo que me pediste, yo lo hice. Pablo nos recuerda que mantener la fe, tenemos que avivar nuestro crecimiento, nuestra relación con Él. Para Timoteo le dice, la fe te va a pedir que te ajustes, porque no vamos a vivir como nos da la gana. Hoy vamos a vivir como la fe de Cristo nos implica. Es difícil no enojarse por algo en este país, ¿sí o no, hermanos? ¿Sí o no? Que subió la gasolina, ni les toque ese vals porque me lloran, hermanos, ¿verdad? Que usted sale y ahora no estoy, uno se amarga. Pero Pablo dice, ajústate a la vida de Cristo Jesús. Mi esperanza no es que el Ecuador va a cambiar. No. Esa no es mi esperanza. Oro por eso, pero esa no es mi esperanza. Mi esperanza es que Cristo Jesús me sostiene y me mantiene cada día de mi vida. Y en sus manos yo estoy, y de sus manos nadie me va a sacar, y de sus manos Él me va a proteger, y de sus manos yo voy a encontrar la abundancia. ¿Alguien dice amén conmigo, hermanos? Cuando a Jesús lo colgaron de la cruz, se lo veía tan débil, tan indefenso, parecía la derrota, la tragedia
de un iluso, pero Jesús desde la cruz dijo estas palabras gloriosas que le retumbó en las orejas a todo el infierno: consumado es, todo está cumplido. ¿Por qué duda, hermano? ¿Por qué duda que aquello que está orando, que aquello que está pidiendo va a llegar? Si Cristo dice que yo ya lo he hecho. ¿Cuántos lo creen esta mañana? Póngase de pie, por favor. Y hoy día yo lo invito a que mantenga la fe. Hoy día yo lo invito a que sostenga, vive su fe. Yo no sé por lo que está pasando. Yo no sé por lo que usted está viviendo.